Amigos, amigas, esto es Mirada Etnográfica y ahora en alianza con la Red Internacional sobre Estudios del Territorio y Cultura, la RETEC, vamos a conversar con la doctora Beatriz Nates Cruz. Beatriz, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por aceptar. Buenos días, doctor Licona. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy absolutamente encantada de estar aquí. Muchas gracias. Miren, amigos y amigas, vamos a conversar con la doctora sobre territorio y en particular sobre la territorialización de la memoria. Pero antes quiero dar a conocer algunos datos curriculares de nuestra invitada. La doctora Beatriz Nates Cruz es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de París III en Francia. Es profesora de tiempo completo en la Universidad de Caldas, estudiosa del territorio y ha realizado muchas aportaciones teóricas a los estudios del territorio, conceptos claves, por ejemplo el de rururbanidad, reconfiguración territorial. Ha trabajado también la temática de los problemas territoriales contemporáneos, ha hablado de lo que es la etnografía territorial y su obra es bastante extensa, que ahora vamos a concentrarnos, ¿no?, en un libro bastante interesante que se llama La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto Caldas 1990-2015, publicado por la Universidad de Caldas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto de Ciencias Sociales Humanas y la Red Internacional de Estudios sobre el Territorio y Cultura. Y en particular nos interesa, querida Beatriz, trabajar contigo, que nos, de alguna manera, nos hables de lo que es la territorialización de la memoria. Pero antes de eso, creo que sería muy conveniente hablar sobre el territorio. ¿Qué es el territorio? En el libro aparece una definición que dice que es una suerte de ensamblaje geohistórico, ¿no?, donde se establece una relación entre la geograficidad, la sociabilidad y la historicidad. ¿Podemos empezar con esta definición, Beatriz? Adelante. Claro que sí. Es muy provocador que comencemos por hablar de qué entendemos por territorio, porque aunque los estudiosos de este concepto lo han aplicado para distintos estudios, reduciéndolo a lo marginal, a lo rural, a lo alejado del centro y digamos que camuflando el debate centro-periferia y usando ahora el concepto de territorio. Nuestra posición, digamos, como Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura, como doctorado en estudios territoriales y la mía propia, es que ese reduccionismo que se ha llevado con el concepto de territorio, en particular desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, tiene que ver con el uso que el Estado-Nación contemporáneo ha hecho de ese concepto. En las políticas, los académicos no somos ajenos a dejarnos seducir por lo que las agencias multilaterales y los estados digan cómo vamos manejando ciertos conceptos. El concepto de territorio lo ha usado y lo sigue usando los estados para hablar del lugar, homologar territorio al lugar y sobre todo lejos de los centros de poder. En particular asumo, y así lo he venido trabajando durante más de 20 años, que el territorio es la transformación del espacio físico en lugar. Y esa transformación del espacio físico en lugar no se hace por arte de magia, sino a través de lo que he venido denominando la geosociohistoricidad y la poliemocionalidad. ¿Qué es eso que suena tan raro? No es nada más y nada menos que la correlación entre el entorno y la sociedad, para hablar de geograficidad,
la relación entre la política y la cultura, o la relación de sentido y de fuerza que es la sociabilidad, y lo que implica la dimensión tiempo, la dimensión temporal en términos de los ritmos, los momentos y las dinámicas, que es lo que denomino la historicidad. A esa relación entorno, sociedad, política, cultura, tiempo, es a lo que denomino la geosociohistoricidad. Pero poder hablar de esa transformación de espacio físico en lugar sin tocar la poliemocionalidad quedaría como faltándole una pata a la mesa. Y por eso considero que esa geosociohistoricidad debe conversar con las emociones, con las representaciones, con eso que es tan visceral y tan profundo que al final, tanto desde la política pública como hasta de la decisión de escribir un libro, pasa por la emoción. Ya hay autores que han escrito sobre el peso del concepto de emoción, las emociones en plural, con relación a la política, con relación a los estudios territoriales. Por eso para nosotros, cuando decimos territorio, no podemos pensar en lo que está San Pedro de los Aguaros, como diríamos si pensamos en la película La Ley de Herodes, sino además pensar en el centro de una ciudad, en una avenida, en la bolsa de valores, es decir, que es esa dada cuenta de lo que acabo de decir, lo que me va a constatar que estoy haciendo un estudio territorial, que estoy trabajando estudios territoriales en suma. A eso es a lo que llamamos territorio, y no a lo que está lejos de la ciudad o del centro del poder. Claro. Oye, Beatriz, en ese sentido también esa emocionalidad se territorializa. Claro, es quizá, por eso hablamos de político-emocionalidad, no solo de emoción sola, porque en realidad, en este caso, la política es una posición y una posesión, como diríamos en antropología, es decir, cómo yo me posiciono con un argumento y cómo yo me posiciono con ese argumento, y por eso de los conceptos más políticos emocionales, político-emocional, que hay en los estudios territoriales de toda la gama que hay, está el de territorialización. Y ese concepto, siendo el más político y por eso mismo el más emocional, es importante ese acento que pongo entre la relación política y emoción, nos lleva a dar cuenta de, bueno, los seres humanos finalmente, si ya hemos transformado el espacio en lugar, ¿cómo lo defendemos? ¿Cómo lo posicionamos? ¿Cómo lo acotamos? ¿Cómo lo delimitamos? ¿Lo fronterizamos? Y por eso el concepto de territorialización en el libro que tú tienes en la mano, que es un libro muy importante para Colombia y que tiene enseñanzas teóricas para otras partes del mundo, ese libro se concentra en ese paso de la lugarización a la territorialización, es decir, de una representación propiamente cultural, que es el lugar, a una representación político-emocional, que es la territorialización. Antes de pasar al tema de la territorialización de la memoria, ¿por qué no nos explicas este vínculo entre territorio y territorialización y territorialidad? Porque hay esta tríada interpretativa en los estudios sobre el territorio, ¿verdad? Bien, ese paso que estoy hablando de espacio físico al lugar, y que he dicho que es a través de la historicidad y la poliemocionalidad, y que ya he explicado qué es, pues suena muy abstracto si nosotros no damos cuenta etnográficamente o trabajos empíricos, ¿cómo es que lo hacemos? Para poderlo materializar en estudios territoriales, desde finales del siglo XX, se ha propuesto que la entrada de la materialización de ese debate tiene que darse a partir de tres instancias, vamos a decir las instancias. Una que tiene que ver con las escalas, otra que tiene que ver con la producción de territorio, es decir, finalmente cómo es que empíricamente lo hacemos, que es la territorialidad, y otra que tiene que ver con cómo lo acotamos, lo delimitamos, lo fronterizamos, a veces de manera física y fáctica, otras veces de manera discursiva y simbólica, que es la territorialización. Por eso, cuando avanzamos en la formación de territorialistas, en particular en el doctorado en estudios territoriales, en estudios de montaña, en la maestría en estudios territoriales,
les decimos a los estudiantes, bien, aunque tengamos que encontrarnos con la territorialidad y la territorialización, es decir, con la dada cuenta de la producción de territorio y con la forma en que vamos a explicar las acotaciones o delimitaciones, diga a qué le va a dar énfasis. Entonces los estudiantes pueden responder o los investigadores pueden responder, no, yo me voy a dedicar a dar cuenta de la territorialidad, a través del concepto de territorio, de la territorialidad. Entonces entendemos, cuando dicen eso, que parece tan abstracto también, entendemos que lo que vamos a leer ahí tiene que ver con que nos van a demostrar cómo se produce, cuáles son las acciones, las gestiones, las palabras, los discursos armados, las narrativas, las políticas que van a hacer que ese lugar tenga una existencia real, que tenga una existencia comprobada. A eso le llamamos territorialidad. Que tengamos que tocar la territorialización para ver territorialidad, sí, pero cuando hacemos investigación científica no necesariamente tenemos que centrarnos en las dos. Que yo me lo voy a encontrar, claro, porque esos discursos, narrativas, acciones, gestiones y políticas vamos a encontrar delimitación, fronterización, acotación. Pero no necesariamente estoy obligada a hacerle énfasis a eso. Por el contrario, si voy a hacerle énfasis desde el principio a decir, no, yo voy a trabajar territorio, pero por el lado de la territorialización, aunque me vaya a encontrar, por supuesto, otra vez con la territorialidad, siempre me voy a encontrar porque son conceptos adyacentes, son como gemelos, digámoslo así, de manera más rápida. Si me voy a entrar por la territorialización, tengo que asumir que voy a trabajar política, porque es el concepto más político. Política en el sentido del argumento cultural, del argumento individual y de la posición política ideológica. Entonces, digamos que ya el matiz, el énfasis que le voy a dar tiene un asidero distintivo con relación a la territorialidad. Vuelvo a repetir, nos lo vamos a encontrar, pero el énfasis que yo hago puede ser distinto y a través de uno de los dos puedo dar cuenta de esa geosocio-historicidad. Claro. En ese sentido, el libro que estamos comentando, el de territorialización de la memoria, es eminentemente una posición política dentro de la historia de Colombia, ¿verdad? Y ahí, entrando a este tema, a este concepto de territorialización de la memoria, hablan en ese texto de situar la memoria como un proceso, digamos, fundamental para la territorialización de la memoria. ¿Por qué no nos comenta sobre eso, estimada Beatriz? Bien, yo creo que teóricamente es un frente de trabajo, un asidero extraordinario para los territorialistas como tú, como yo, como los que nos escuchan y como los que se acercan a estos pensamientos territoriales. Porque cuando hablamos de memoria en términos territoriales, tenemos la obligación de hablar de memoria situada. Y memoria situada no es solamente dar cuenta de que se produce en el punto de un mapa, en México, en Puebla, en un barrio, en una calle, no solamente eso, sino que quien la produce tiene también una memoria. Es decir, que si decimos memoria situada, estamos obligados a decir dónde, quién, qué, cómo, todas las partículas de la frase, de la oración, que me permita a mí decirme quién habla y desde dónde habla. ¿Es una mujer? ¿Es una víctima? ¿Es una anciana? ¿Es un hombre? ¿Es un niño? ¿Es un profesor? ¿Es una ama de casa? ¿Es un político? Por eso, en términos de la memoria, la territorialización, y para decirlo completo, la territorialización de la memoria nos obligó en particular en esa investigación a contarle al país, a decirle al país, son 3 libros que vienen en ese suceso, Colombia, la civilidad de los bárbaros y motivos de guerra y paz, son 3 libros que componen la tríada de ese debate. Nos obligó a decirle al país, momento, stop, no es solamente irnos por todo el país a la manera de una gran expedición antropológica, que es ¿dónde está la memoria de las víctimas?
sino quién la está produciendo, quién. Porque al final, en el libro lo decimos, es una guerra entre mismos. Este país ha tenido una guerra entre nosotros mismos durante muchísimos años, pero muchos son muchos. Entonces, cuando decimos territorialización de la memoria, nos vemos obligados, como dice en el libro, a tomar narrativas que construimos a partir de relatos, como por ejemplo, mataron a mi abuela o a mi padre en el palo de mango. Cuando nosotros logramos georreferenciar, si se me permite decirlo así, que es este palo de mango, que es este lugar, que es esta casa, que es esta finca, a partir de ahí, de esa prueba, si se quiere, fáctica, donde el que habla descarga su dolor de memoria para ese caso, de ese trabajo, porque es un concepto que se puede usar en otras investigaciones, la territorialización de la memoria, digo. Cuando ya hemos georreferenciado eso, cuando tenemos toda la narrativa construida a través del palo de mango, pasamos a ver cómo ese relato impacta en una política de víctimas, en una narrativa mucho más fuerte que el palo de mango. Es decir, pasamos de la lugarización de la memoria a la territorialización de la memoria. ¿Qué hacemos con ese relato? Es la base a través de la cual nosotros podemos tener políticas para que, en el caso colombiano, los municipios puedan ser declarados víctimas y tengan unos recursos para poder generar otro tipo de calidad de vida de las víctimas. Producimos a partir de ese relato del palo de mango, del que me estoy sirviendo como ejemplo real además, un movimiento que nos genere organización de víctimas, que haga gestión de memoria y que produzca posibilidades de mejor vivir. ¿Qué estamos haciendo a través del relato del palo de mango? Yo he sido muy crítica con los antropólogos clásicos que buscan la significación en todo. Puede ser que algo no tenga significación en sí. Muchas cosas no tienen significación en sí, pero todas tienen sentido, todas hacen sentido. Así que esa idea del palo de mango, que es muy fuerte en el libro, llevó a muchísima gente de un lugar del centro de los Andes colombianos a decir no más. O sea, el palo de mango, que para este país del de guayaba y el de mango son icónicos, como las ceibas, como otros árboles donde los niños juegan en el verano, en la época del calor, donde los niños bajan los mangos para ir a la escuela en las zonas rurales, y las guayabas, que esté absolutamente diabolizado por las imágenes del dolor y de la guerra, pues eso, que trascienda y que produzca otras cosas, es fundamental. Lo mismo lo que aparece en el libro al principio sobre huelo a musgo podrido, dice la profesora, y no me puedo quitar el olor a musgo podrido. Eso es absolutamente extraordinario, porque extraordinario digo desde el punto de vista del análisis, porque la mujer y 15 personas permanecieron en una cueva encerrados 15 días, la profesora, estudiantes y gentes, padres de familia, huyendo de los combates que había en el oriente de Caldas, en un lugar que se llama Samaná. Pero al estar 15 días en un lugar, lo que más se te impregna, y eso a ver, no lo vuelves, consciente hasta que no estás fuera, es el olor, ni siquiera las imágenes, es el olor. Por eso es que la emoción es vital, porque no es solamente una emoción, es todos los sentidos que se afectan. Y cuando esta señora dice, no me puedo quitar el olor a musgo podrido, es porque el musgo, lo que le queda a la humedad de las piedras en el campo, en los paisajes rurales, se le impregna en el cuerpo y no puede estar en paz. Por eso en el tercer libro de la trilogía que publicamos, la volvimos a entrevistar y yo le pregunto, ¿sigues teniendo olor a musgo podrido? Ya han pasado desde el 2010 hasta el 2021, ¿cuántos años? Y la señora me dice, ya casi no. O sea, es todo un entramado que no basta con que yo haga una entrevista. Tiene unas secuencias, tiene unos estados de alma, y que eso tiene que ver con las políticas, desde luego. Fíjense ustedes, los que me escuchan, una última cuestión, los que me escuchan, en este país, a este departamento del centro del país, que se ha considerado uno de los históricamente más ricos, entre comillas,
No se le declaró municipio de posibilidad de resarcir la guerra económicamente, que aquí se llama PEDET, municipios donde se hacen proyectos de paz con enfoque que le llaman territorial. Y no se dejó que ninguno de los municipios estuviera ahí, porque se decía es que no hay de sangre. Claro que lo había, pero era de memoria, no había tanta guerra como en el sur, por ejemplo. Quería comentarte que también, bueno, la memoria no solamente son esos recuerdos fuertes, digamos, también como se dice en el libro, son prácticas de civilidad. ¿En qué consiste? Eso es muy bonito. Perdón, dime. ¿En qué consiste precisamente esa civilidad? Es decir, la memoria territorializada también conlleva esas prácticas de civilidad, ¿no? Es muy bonito lo que dices, porque esto me permite decir que a través de esa construcción teórica, que ha sido como el andamiaje para otras muchas investigaciones, en Francia, en Colombia, en España, en Chile, estamos diciendo que memorizar o memorializar no es solamente hablar y discurrir, también es accionar, también es usar, también es hacer. Por eso hay una frase muy bonita que alguno de los investigadores ponía sobre la mesa, y es que quedarse es cuestión de memoria. Es decir, irse, quedarse, todos los verbos de movimiento tienen que ver con la territorialización. Porque, claro, en términos de la territorialización, a veces pensamos los territorialistas que es mucho más fácil, por decirlo así, ver acotación, fronterización, si vemos elementos materiales, una puerta, un puente, una calle, una acera, pero cuando la gente lo hace con acciones es mucho más fino. En el sur de Francia, por ejemplo, en una investigación que vengo haciendo desde el 2006 y que la recojo cada verano, cada invierno cuando puedo ir, este año continuaré, el proceso de territorialización de esta gente del sur de Francia, que son jóvenes y adultos que se fueron a recuperar formas de vida, a recoger, a restaurar, digamos mejor, formas de vida, empezaron a hacer acciones que llevaran a cuestionar la expresión el tractor sabio. Sabemos nosotros que un tractor es lo más rupestre que hay, porque es el que se le pasa a la tierra para arar. Pero estos empezaron a decir, vamos a darle con acciones un sentido distinto a la expresión el tractor sabio, como se llama en muchos lugares por ahí. Y el tractor sabio significa que vamos a sembrar comida más sana, vamos a organizarnos para poder tener recursos y poder sembrar, para poder restaurar esta casa, para poder tener acciones y gestiones organizadas que permitan que esa memoria esté activa, porque pensar en el pasado de la memoria es como si no supiéramos, o a lo mejor sí lo sabemos, pero como si no quisiéramos ver que la memoria es retrocontemporánea. ¿Eso qué es? Que está hoy y que se fabrica a partir del futuro y del pasado, pero que está hoy. Estoy haciendo una acción de memoria hoy, estoy discurriendo hoy. Por eso la memoria es retrocontemporánea para la palabra y para la acción. Claro. Betty, para ir cerrando nuestra conversación, hablas también de que cada sociedad, yo diría también cada grupo social, según la temporalidad, tiene o construye un modo, un tipo de territorialización o de hacer territorialización. En ese sentido, Colombia o esta parte de Colombia, Caldas, a diferencia de otras regiones, sí se puede distinguir estos modos de territorializar. Sí, justamente hablando de la memoria, las colegas con las que escribimos este libro, María García Alonso, Paula Velázquez y otras con las que escribimos los otros dos libros que le siguen a la trilogía, nos dimos a la tarea de pensar cuál es la distinción que hay entre esta parte de los Andes, para hablar solo del caso colombiano,
y el resto del país. Resulta que aquí, esta región se ha conformado a partir de la agricultura del café. Y la agricultura del café no es solamente sembrar café, es todo un microcosmos, si ustedes me permiten, una cosmovisión y una cosmología a través del café. El café como producto, el café como cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de territorialización de la memoria para el caso concreto del libro que tiene que ver con el conflicto, algunos investigadores del equipo, incluso nos pasó hasta hace poco que terminamos otra investigación en el mismo tema, decía, pero es que yo no veo la memoria, porque no hacen murales, porque no salen a las manifestaciones a reclamar a sus víctimas, porque no muestran los muertos. Aquí no lo hicieron. Aquí se fueron o dijeron, no, nosotros veremos cómo lo arreglamos. Porque alrededor de la agricultura del café, lo que primó era una jerarquía organizativa muy fuerte y la individualidad era difícil hacerla aparecer, porque todo estaba organizado a través de la institucionalidad, no organizaciones sociales como en el sur de Colombia, que cada día nacen más y la gente se organiza alrededor de muchos temas, sino como una jerarquía institucional a través de lo que la Federación Nacional de Cafeteros les hizo como escuela. Así que aquí, hablar de la territorialización de la memoria implica pasar por lo que la gente entiende por producir la vida. Y producir la vida aquí es sembrar, cultivar, pero no por el hecho de sembrar y cultivar, sino para comercializar. Aquí hay una expresión en las zonas rurales que es hágase rápido. Y hágase rápido es busque dinero, busque plata, se dice aquí. Y buscar plata es sembrar, producir y comercializar. Porque en otras regiones rurales del país, por supuesto, sembrar es fundamental, la agricultura, pero es que esta es una agricultura para comercializar. Así es en pequeñita escala, pero de todo hacen un negocio. Entonces la relación agricultura, comercio, negocio es absolutamente imbricada y fuerte. Si no nos metemos con eso, terminamos como el antropólogo inocente de Nigel Barley, pensando que nos quitamos la piel blanca por la noche, cuando en realidad la gente está hablando de memoria a través de lo que es su cultura. Y su cultura aquí es eso. Por eso la territorialización pasa por eso. Pasa por decir nosotros aquí somos gente de café. ¿Y qué significa ser gente de café? No que siga cultivando café, porque la crisis cafetera de 1987 los diezmó. Pero todo lo que aprendieron a través de gente de café es lo que hace que hoy acoten todo. Cuando hablan de la guerra, cuando pintan el libro sobre todas las pinturas que hicieron en el proceso de investigación, es bellísimo. Quizás se los enviemos para que también lo puedan ustedes tener, está en vídeo, donde la gente pinta y aparece café, gallina y chiva. Chiva es la guagua. Y esos son los tres elementos que implican yo produzco, yo como, pero yo vendo, yo comercializo. Somos comerciantes agrícolas, eso es. Entonces, ese discurso tiene que ser muy entendido para trabajar temas como la guerra, temas como la territorialización de la memoria. Claro. Porque si no, los viejos empezaban a decir, es que usted viene aquí a preguntarnos si pintamos murales sobre nuestros muertos. No, yo no pinto murales, que lo hagan los muchachos jóvenes. Yo eso no lo voy a hacer. Yo no voy a ir a salir con una pancarta a mostrar la foto de mi hijo necesariamente, como si lo hacen en el sur, ¿ves? Ellos dicen, no, nosotros tenemos que generar proyectos productivos a partir de lo que hemos aprendido de los abuelos y de nosotros mismos para tener que comer y que vender. Esa es una distinción importante, que es muy de la acción, muy de la práctica, si se quiere, es decir, de la conjunción entre lo que digo y lo que hago, que es la práctica en realidad. Entonces, esa es una distinción muy fuerte para trabajar la territorialización de la memoria en esta zona. Mira, qué interesante. Pues vamos a dar a conocer el libro, ¿no? Si nos permites, claro, con una liga, ¿no? Para que tengan acceso, pues, las personas interesadas. ¿Te parece, Beatriz? ¿Sí? Por supuesto. Y pues muchas gracias por conversar con nosotros
y vamos a darlo a conocer este libro que me parece metodológicamente también, que no tocamos ese aspecto, bastante pues novedoso, ¿no? Entonces ya tendremos oportunidad de comentar el aspecto, digamos, metodológico para trabajar la territorialización de la memoria, ¿no? Pues muchas gracias, estimada Beatriz, por conversar con nosotros. Ahora en alianza de Ethnograph y la RETEC estamos produciendo estos videos. Pues muchas gracias nuevamente. Felicitaciones a ustedes por semejante programa que tienen. Yo lo sigo hace mucho rato antes de que hagamos esta alianza. Y bueno, voy a estar muy pendiente porque nosotros también tenemos un canal de narrativas territoriales para poder compartir lo que hacemos y podernos seguir todos y citarnos además. Creo que tenemos mucho que decir y que conocer además. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, amigas, pues esto fue un nuevo video de Mirada Etnográfica. Hasta la próxima. Hasta la próxima.